la tierra está girando por ti. Bueno, Bernabé, como habíamos dicho, hoy vamos a hablar del uso eficiente de los subproductos agrícolas o subproductos orgánicos de la agricultura. Y como hablamos también, vamos a iniciar hablando de la cascarilla de café o en general, el uso general de los desechos agrícolas. Sí, tú sabes que los desechos agrícolas son agrícolas y pecuarios. Sí. En la agricultura hay muchos desechos, porque tú obtienes el plátano, el maíz, la habichuela, la yuca, y cada uno de ellos tú obtienes un producto que sacas para vender, principal. Y por tiempo y por historia, nosotros hemos utilizado siempre el maíz, el grano de maíz. Utilizamos, a veces se vende la tusa cuando es más dulce, y tú tienes la tusa y lo vende entero con todo, pero también tú tienes en los plátanos. Hay plátanos, hay cepas que se pierden, y hay cepas de, ¿cómo se llama? Las plantas de la yuca, de la batata, y de todos ellos. Lo mismo pasa con el arroz, que es el producto que más consumimos, y es el también más cascarilla. Generalmente no que se pierde, porque en el campo siempre los restos de los productos agrícolas siempre se han quedado en el campo y de una u otra manera se descomponen, se convierten en pero abono, no lo utilizamos como abono. Pero no es eficiente. No lo agarramos y hacemos aboneras. Porque si tú agarras esos productos agrícolas y lo pones y le metes estiércol, entonces tú lo ahora, cuando ya entra en procesamiento, por ejemplo, en el caso específico del arroz, por ejemplo, que en la fábrica genera sus productos que son útiles como el afrecho, que se venden para los animales, pero otros que no se venden o no se vendían como la cascarilla. Tú en cualquier factoría arrocera, tú encuentras en la parte de atrás una montaña de cascarilla de arroz, montañas realmente. Te voy a decir, hace como 35 años cuando yo comencé el vivero, yo iba a las factorías y me decían, coge todo lo que tú querías, y yo cogía y quemaban lo otro, botaban, o sea, no había forma de desperdiciar, de usar toda esa cascarilla, y entonces la quemaban. Ahora no, ahora la cascarilla la utilizan las naves para los pollos, se utilizan para camas para los animales de otros tipos de animales como los caballos, pero también se utiliza en agricultura, en producción de plantas, y se utiliza hasta en invernadero. Los invernaderos muchos utilizan la ceniza y no la ceniza, no, sino el carboncillo que se hace de la cascarilla de arroz. ¿Tú te acuerdas de nuestro amigo Manolo Tavares, que después que se hizo agrónomo allá en el ICE inventó una fábrica de briquetas de cascarilla de arroz? Eso fue muy famoso en un tiempo, por ahí por San Francisco de Macorís. Lo que yo no sé cuáles fueron los resultados, si realmente tuvo beneficios o si pervive. Bueno, lo que pasa es que aún se pudiera tener lo que sería una venta más o menos, no fue rentable porque no hay costumbre dominicana utilizar una briqueta para cocinar en vez de un carbón que ya la gente sabe cómo usarlo. Y que le da ese olorcito sabroso a la comida. Por exactamente. Eso entonces cambiar eso es difícil. Pero en general, lo que es el uso de los desechos, que no es el arroz, pero el café también. ¿Tú te acuerdas cuando pequeño, qué es lo que hacíamos con el café? Cuando tú veías, cuando se despulpaba el café, salían todas esas pulpas, normalmente se hacía en la montaña más alta, y allá en la cañada salía todo la cascarilla y se botaba ese mucílago baboso que después se putrefactaba y se iban a los ríos. Yo me disfruté bastante cuando niño yendo a los campos de mis familiares que tenían producción de café y despulpado de café, y me gozaba con el olor que deja la cereza cuando está siendo despulpada, pero como tú dices, toda esta cascarilla caía detrás de la despulpadora de la factoría, que generalmente era un área dependiente para que rodara y que el agua se la llevara hacia las cañadas y a los ríos. Así que un total desperdicio para los fines reales, que no es lo que pasa ahora, ¿verdad? Ahora los subproductos vegetales todos tienen un uso eficiente. En el caso de la cascarilla, como estamos hablando de arroz específicamente, tiene un uso general adicional al que tú decías en jardinerías, por ejemplo.
Tú mismo lo usas mucho para fines de preparar las camas de algunos tipos de productos y mezclarlo con tierra. Tú sabes lo que yo lo uso en cada funda de cítricos o de cualquier frutal que yo, macadamia, mango, aguacate, yo le pongo arriba una capita de cascarilla de arroz, por ejemplo, podría ser, o si lo uso de café, pero eso me hace que evita que crezcan las hierbas. Pero al mismo tiempo mantiene más humedad en la planta y tengo que regar menos. Eso, utilizar como una capita de 1 pulgada de... sería como algo así como el funcionamiento como de arena, es un poco impermeable, ayudaría, se descompone en el proceso, se va en el tiempo, pero también hace una función de drenaje para el agua. Sí, eso arriba, pero también en la misma mezcla del suelo, un porcentaje de un 5%, no más de un 5% de la tierra, tú le puedes poner cascarilla de arroz, porque ya en la descomposición pueden obtener uno consumo de nitrógeno que hace que entonces le afecte a la planta creciendo. No puede haber más de un 5% en cuanto a cascarilla, pero en cuanto a la de café, no, tú puedes tener más porque tiene una mayor cantidad de nutrientes. Vamos a hablar de esa de café, Bernabé, un poco extensamente en el programa, porque hemos encontrado que estamos en una tercera ola de café. Así llaman internacionalmente a lo que está ocurriendo con el café. ¿Y qué tercera ola? ¿Y cuál es la primera, la segunda y la tercera? Bueno, la primera ola se dice que en los años 60 el café se internacionalizó, o sea que se fue de consumo masivo prácticamente a nivel planetario. Muchos países usaban más antes el té, pero a partir de los años 60 se popularizó el café, que se consume mundialmente, y entonces estamos hablando de que fue la primera ola de café. Ahora ya en los años 90, cuando se popularizaron algunas tiendas especializadas, comenzó en Estados Unidos y luego en Europa, mezclas de café. Starbucks, por ejemplo, una librería donde tú vas a comprar libros y a leer libros, pero tenías la oportunidad que te sirvieran café de diferentes variedades y de diferentes mezclas. Pues ya estábamos hablando de una segunda ola de café, pero ahora se habla de la tercera ola. La tercera ola ya es una etapa más especializada en sabores, en variedades, en mezcla y en la caracterización del concepto como entre la unificación de la persona y el producto, como una integración entre los valores de la persona y el producto como espíritu. Y es como descubrir otros sabores que tiene el café. Porque tú ves que el café en la segunda ola lo que hizo fue utilizar el café colombiano con el café dominicano y el café de Belice, el café de... Entonces cada uno, ese tipo de mezcla fue lo que fue dando un sabor que cuando iba a los sibaritas de café a tomar café, entendí, wow, este café. Pero ¿qué es lo que ha pasado ahora? Que han descubierto que en la propia cascarilla del café, en esa pulpa que antes se botaba, pues todavía hay mucha cafeína, y no solo cafeína, sino que es un producto que tiene muchos antioxidantes muy importantes para la salud humana, y entonces esto le han sacado tremendo partido. Ahora de esa cascarilla de café se está haciendo diferentes tipos de sabores, de insumos, de zumos, digámoslo así, ¿verdad? O sea, que en diferentes proporciones de cascarilla con agua, vamos a suponer, por ejemplo, una de las tiendas que mencionan en internet dice que tú tomas 30 gramos de cascarilla y lo mezclas con 300 mililitros de agua, que es como una botellita de esa de agua que uno compra en los colmados. Sí. Eso te da ya un sabor especial de café. Antes eso era imposible pensar que tú de la cáscara de café pudieras obtener una bebida que tuviera este tipo de aroma, y según la mezcla que tú hagas de cantidad de gramos de cascarilla con agua, entonces va cambiando los aromas. Dice que en la medida que tú vas aumentando los gramos de cascarilla, ya van entrando sabores de frutas como fresa, como mora, y llega incluso a oler y a saber como el cacao, según dicen. Mira qué bien. Pero estamos sabiendo que esa cascarilla tiene cafeína también y antioxidante.
que ayudan mucho al desarrollo que tiene sabor, tiene algo, unas propiedades. Es por eso que sirve como un tipo de café diferente, porque tiene mucha cafeína. Entonces, al pulverizarla y mezclarla con diferentes otras bebidas, pues da características diferentes. Entonces, eso es una tercera ola que tiene muchas implicaciones, porque ya esto tiene una demanda en el mercado. Bueno, ya no se puede votar. ¿Tú te imaginas que ahora ya se obtiene, en vez de eso que dañaba el ambiente, y se sigue dañando en muchas personas, porque hay muchos productores que todavía no están comercializando eso, que tiene un precio altísimo? El precio de esa cascarilla de café tiene un precio mayor que el precio del mismo café. Bueno, hay que saber que la cascarilla de café ya es un subproducto que pesa menos y que un kilo de café es mucho más grande que un kilo de grano, pero vale $14 en el mercado internacional un kilo de cascarilla de café. Supongo que algún tipo de presentación y preparación, pero ¿contra cuánto que vale un kilo del grano? Estamos hablando más del 400% del valor. Más de 400%. Por tanto, ya tiene un interés especial para los productores, que ya deben comenzar a utilizar este subproducto como parte de sus posibilidades de ingreso. Yo creo que ahí sí nosotros también, tanto las autoridades locales como los clústeres de café, como los mismos productores, estén atentos de que hay un nuevo uso de esos subproductos, que a nosotros, como programa que quiere cuidar el huerto y limpiarlo, oye, qué bueno sería que al mismo tiempo que se limpia obtenga beneficios. Para mí es una novedad esto, ¿verdad? Porque yo no he escuchado de los productores dominicanos. Aquí estuvo este muchacho Martínez, amigo de nosotros, José Martínez, que produce cacao y produce Exactamente. café. Y no mencionó eso. Porque es que es algo muy novedoso. Es muy novedoso. Son cosas novedosas que nosotros estamos sacando y que vemos y lo pasamos a todos ustedes con el fin de que nos podamos lograr, podamos lograr que se incorpore en su cultura productiva y sin tener que agregar ningún costo, solamente utilizando lo mismo que tienen. Tú sabes que hay países que consumen café en demasía. El caso de los japoneses, por ejemplo, yo no sabía que consumían tanto café per cápita. Estamos hablando de consumen casi 2 libras mensuales por persona. 2 libras de café por persona. Y estamos hablando de, ¿sabe lo que significa cerca de 140, 130 y pico de millones de habitantes de japoneses? 147 millones me parece que tienen los japoneses ya. Sí. Eso es demasiado café que están utilizando. Y proporcionalmente, en cuanto a consumo, los finlandeses son menos gente, ¿verdad? Pero per cápita consumen más café que el resto del mundo. Yo me imagino que debe ser por lo frío que es la zona por allá. Sí, pero allá solamente hay cerca de 5.5 millones de habitantes en Finlandia, de manera que no es tanto. Pero del café también tú obtienes que hasta de donde tú transportes el café, porque para exportarlo tenemos que transportarlo en saco de yute. Ese saco de yute también se está utilizando para decoración. Después que tú lo lavas, tú puedes hacer esas decoraciones minimalistas, ese uso de hasta para hacer máscaras y muchas cosas que se utilizan del reciclaje. Tenemos otro caso interesante de subproductos, desechos agrícolas que están teniendo un uso novedoso ahora, así que vamos a continuar hablando de eso, pero vamos a hacer una pausa ahora y enseguida volvemos. La tierra está girando por ti, susurrando vivo por